Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos en este miércoles 24 de septiembre. ¡Ah! Ya a finales de mes se nos está yendo de volada el mes, la vida. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Telar de Paz. Ahí están, ya. El productor ya nos puso las fanfarrias por acá, para celebrar que estamos por acá. Y bueno, pues como siempre para mí es un honor estar aquí dando la bienvenida. Mi nombre es Susana Muñiz y el día de hoy, como cada semana, me acompaña también en este telar de paz mi querida Alma Figueroa. ¿Cómo estás, mi querida Alma? Bueno, está por mis queridas tierras Por tus tapatías. ¿Cómo tierras, estás por allá? exacto. Pues muy bien, muy contenta, disfrutando del calor tapatío, de los queridos moscos y de la tranquilidad de esta hermosa ciudad. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro telar. Hola, Almita. Hola, buenas tardes. Saludos a Alma. ¿Me escucho bien? Sí, 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 Ah, muy ok. bien. Muy Saludos bien. a Alma desde hasta tierras tapatías. Y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Como podrán ver, hoy es un programa con bastante alma. Tenemos como conductora por acá, acompañándome a mi querida Alma Figueroa y pues como invitada, una gran invitada y amiga también, ya de hace algunos años y proyectos que hemos compartido, a mi queridísima Alma García. Por eso es como esta familiaridad y esa como invitación tan rápida de hola Alma, ¿no? Ya nos sentimos como en los espacios que luego compartimos de movimiento y de generosidad. Bienvenida, mi querida Alma. Y bueno, ahorita Gracias. vamos a presentar, a compartirles un poco más de Alma García. Hoy voy a estar diciendo los apellidos para que diferencien de qué Alma estoy hablando. Ok, Pero almas. bueno, como cada programa ya saben, que están invitadas, invitados a ser parte de este telar, a que tratemos de hacerlo más interactivo, así que el chat del Facebook de Caldero Radio y también por YouTube está abierto. Bienvenidas, sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios. Eso enriquece mucho este programa y la verdad también nos ayuda a ser más dinámico, más interesante este telar, más rico, ¿no? Así que pues desde este momento estamos al pendiente, mi querida Alma Figueroa y yo, de los chats. Y bueno, pues sin más, quiero nuevamente pasar el micrófono a Alma Figueroa para ver si nos hace el honor de hacer la presentación formal de Alma García. De ¿Quién es? Alma. Sí, se me olvidó todo el protocolo, Alma. O sea, una disculpa. La emoción de verte ya era como de, ¡ay, Alma! Ok, bueno, pues escúchanos como nos gusta hablar de ti, querida Alma. Alma Rosa García Guevara es una sobreviviente de abuso sexual infantil, consultora independiente de derechos humanos, con 20 años de experiencia en el acompañamiento de víctimas de la violencia sociopolítica en México y Centroamérica, particularmente en el tema migratorio, desapariciones forzadas y víctimas sobrevivientes de violencia por razones de género. Ha realizado labores de incidencia en políticas públicas nacionales y regionales, documentación y análisis de violaciones a los derechos humanos, acompañamiento psicosocial, político y organizativo, la pasión a la justicia restaurativa y la construcción de la paz desde la sanación y la transformación. Es trabajadora social por la Universidad Autónoma de Coahuila, hermana de 7 personas y cuidadora de una madre con Alzheimer periférica, guardiana de los círculos de sanación de Hadenweiter de la comunidad hispanohablante. Bienvenida, Alma. Gracias por estar en este telar. Y bueno, yo sumaría que aparte de eso, pues es una gran amiga, una mujer con mucha alma, corazón y también fuerza, ¿no? Siempre que estoy cerquita de ella, es como que, no sé, como que algo me llena de más energía, así que pues bienvenida. Y no sé también si tú quisieras agregar algo, Alma, a esta presentación, que a veces aquí de manera protocolaria nos enfocamos más como al ámbito laboral y todo eso, pero algo más que quisieras agregar respecto a quién es Alma, ¿no? No, muchísimas gracias, Sus Alma, por este recibimiento aquí a Caldero Radio, esta casa que nos recibe a Telar de Paz y muy contenta de estar aquí en pues en esta ocasión, ¿no? Que cuadramos esta invitación. Y dije, sí, perfecto, para hablar de esto que también me apasiona, ¿no? Y que
que es parte como de ese ir integrando lo que ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho su presentación, su invitación y también pues esa apertura también y esa consideración también a tratar estos temas en el programa que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Ojalá y sea el primero de más momentos que compartamos por aquí. Y bueno, ya lo decía yo en alguno de las publicidades que hago, el tema que hoy vamos a abordar a veces no es sencillo, ¿no? Es un tema que a veces pues resulta un poco complejo o difícil porque creo que también pues trastoca mucho las historias de todas y de todos, ¿no? Que el tema del día de hoy es violencia, trauma y su impacto en víctimas, ¿no? Y este tema también está muy vinculado a un trabajo de investigación que ha hecho Alma, de un artículo que también publicó hace poco y nos vamos a estar enfocando pues a hablar sobre ello, pero como siempre, antes vamos preparando al cuerpo, al alma, a la mente, para entrar a los temas ya más complejos, por así decirlo. Y así que como lo hacemos con nuestros invitados para acá, te invitamos, Alma, que nos guíes en algún ejercicio para ir conectando con el cuerpo, con el espacio. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad del inicio. Yo le proponía a Susi Alma hacer una breve meditación recorriendo el cuerpo, justamente para poder centrarnos y tratar de llegar aquí a la hora y también pues a recorrer un poco cómo anda hoy nuestro cuerpo, nuestra cuerpa y desde dónde nos invita a reflexionar estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Entonces, bueno, vamos a sentarnos en la posición más cómoda que tengan. Quienes pues están escuchándonos, si están acostados, si están sentados, traten de ponerse en la posición más cómoda. Y vamos a hacer unas inhalaciones profundas, unas exhalaciones, tratar un poco de detener un poco la respiración cuando entra y luego soltar. Nos fijamos un poco cómo están nuestros pies, nuestros tobillos, nuestros dedos de los pies. Observamos un poco cómo se sienten las rodillas, las piernas. No vamos a juzgar nada hoy, solo vamos a observar si hay alguna parte que se siente tensa, presionada, con dolor, o si se siente bien, relajada, extendida. Inhalamos y exhalamos. Vemos nuestras piernas, nuestras caderas. Observamos nuestra columna, el inicio de nuestra columna en nuestro coxis. Y vamos subiendo. Pueden ver cómo se siente su cintura, sus intestinos, su estómago. Cómo se siente su vaso, su páncreas, su vesícula, su hígado. Cómo se siente su esófago, sus pulmones. Qué tan adentro entra la respiración. Observamos nuestro corazón, nuestro latido. Nos imaginamos el aparato circulatorio. Toda
esa sangre circulando por nuestras venas ahora. Movemos nuestros hombros, nuestra espalda alta, nuestro cuello. Observamos nuestra cabeza, nuestra mandíbula, nuestros dientes, nuestra lengua. Nuestros ojos, nuestras orejas. Y observamos todo nuestro cuerpo. En general, cómo se siente. Y le damos gracias por estar acá, por llegar, por estar escuchando, por estar viendo, por poder tocar, oler. Reflexionar, movernos. Y bueno, con esto iniciamos dando gracias a nuestro cuerpo por todo lo que nos mostró. Y como una actividad de inicio para centrarnos en el presente. Muchísimas gracias, Alma. Qué rico espacio. Me vino muy bien. Y bueno, a quienes nos escuchan, si tuvieron también la posibilidad de acompañarnos en esta meditación, en este recorrido por nuestro cuerpo, pues les invitamos que en lo que vamos iniciando con la conversación nos compartan por el chat cómo se sintieron, qué tal les vino darse este espacio para conectar con su cuerpo, con lo que está ahí habitándose, ¿no? A mí está como que me hizo entrar en otro ritmo. Muchísimas gracias. Y bueno, Se suavizó. ¿qué les parece? Digo, generalmente luego después de esto hacemos todavía un juego, pero creo que quisiera aprovechar el tiempo que tenemos también para adentrarnos en el tema que es muy interesante, importante. Entonces, pues si les parece y si les viene bien a las dos, pues vámonos ya a hablar sobre el tema central. Creo que este ejercicio nos ayudó también justo a ir conectando un poco más, a centrarnos. Y bueno, pues en ese sentido, mi querida Alma García, quisiera pues empezar un poco como por hablar de justo de esta publicación que tú hiciste, ¿no? De la que mencionaba al inicio. Digo, sé que tú ya tienes todo, una trayectoria trabajando con el tema de la perspectiva de trauma, ¿no? Con temas de construcción de paz, pero bueno, cuéntanos un poco de qué va este, este artículo que tú escribiste. Gracias, Sus. Y sí, si tienen oportunidad de leerlo y de comentarlo, de revisarlo. Esta fue una publicación que se hizo en una revista del Poder Judicial de la anterior Consejo de la Judicatura Federal, y es una revista de mujeres y justicia, en general engloba temas de justicia. Y ya había tenido un poco la intención de escribir sobre temas de paz, sobre temas de violencia, sobre temas del trauma, y pues de ir como observando otras narrativas o poniendo otras narrativas en el centro, ¿no? Y en los sistemas de justicia que a veces están centrados mucho pues en una parte muy administrativa, burocrática, y que no abordan el daño, ¿no? De la mejor manera o de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, pues la intención de este artículo fue eso, como vaciar una serie de reflexiones de cómo los cuerpos, las personas y las comunidades procesamos el trauma, los diferentes tipos de trauma, y cómo hemos pues al mismo tiempo ido afrontando todos esos impactos derivados de los diferentes tipos de traumas, de violencias vividas, ¿no? en general en México. Y un poco esa fue la idea, pues, de escribir y de sistematizar estos temas del trauma, de la violencia, y de cómo podemos, pues, seguir haciendo cosas para enfrentarlos, ¿no? Porque ya hacemos mucho y también, pues, hay que partir de ese reconocimiento de lo que hacemos, ¿no?
Ok. Oye, me gustaría ahorita que te escucho hablar del trauma, ¿cómo podríamos categorizar este tema de traumas, ¿no? O sea, que hay como diferentes circunstancias y también poder como identificar cómo definimos la relación entre violencia y trauma, sobre todo en el contexto donde estamos nosotros, ¿no? En nuestro querido y precioso México. Sí, y justamente en el artículo un poco se desglosan algunas definiciones, por ejemplo, la del trauma intergeneracional, que es un trauma que venimos heredando de generación en generación y para poner un ejemplo un poco más pues entendible, podríamos verlo un poco como el trauma ocasionado por el colonialismo y derivado de ese colonialismo que vivimos y de ser un país colonizado por otro país, digamos, se crean una destrucción, digamos, de todos los símbolos, de todos los rituales que teníamos en este lugar del territorio, ¿no? Y pues de eso no se habla, ¿no? Se crea ahí Uh-huh. un trauma intergeneracional donde las generaciones subsiguientes simplemente van pues viviendo con las secuelas de ese colonialismo interiorizado también pues en un racismo, en un clasismo, ¿no? Que va haciendo que las secuelas se profundicen mucho más, ¿no? Es como para poner un ejemplo. También se menciona un poco lo del trauma múltiple, ¿no? Ocasionado por una diversa serie de cosas. También estamos hablando no solo de violencia, sino también podrían ser desastres naturales, por ejemplo, que llega un huracán y entonces pues las familias tienen que ser desplazadas, tienen que reubicarse, ¿no? Esto genera una cantidad de estrés al cuerpo, ¿no? Y pues por lo general, y puede estar en una circunstancia de vivir un trauma por un poco por desastres naturales, ¿no? Pero también vivimos otro tipo de traumas como por violencias sociopolíticas o violencias interpersonales, que también ya podría nombrarse como un trauma complejo, por ejemplo, una mujer que vive, por ejemplo, violencia con su pareja y además vive una discriminación institucional por ser indígena o por ser afrodescendiente, ¿no? Entonces, se combinan mucho estas pues diferentes violencias, ¿no? Para poder eh, pues determinar qué tanta afectación tiene una persona en esa profundidad de ese evento que vivió y de cómo lo afrontó, ¿no? Posteriormente ha ocurrido el evento traumático. Uh-huh. Ahorita que te escucho, digo, yo también tengo un tiempo a la fecha que me ha interesado un poco más como psicóloga, ¿no? Por leer, aprender un poco más. Y el otro día escuchaba, ay, no se me va dónde lo escucho, pero escuchaba, creo que también justo que hablaban, bueno, de que creo que hoy en día a veces escuchamos hablar de trauma y la mayoría de la gente asocia el trauma como con que vive algo como muy, alguna situación específica eh, que resulta traumática en el sentido de que fue muy fuerte, ¿no? Que afectó mucho a nivel también emocional, físico y demás, pero que actualmente, o en el contexto en el que vivimos, incluso vivimos en un estilo de vida traumático, ¿no? O sea, que también hay que saber eso, o sea, que hay un tipo de trauma, que es el trauma que normalmente también ellos desde el área de la salud clínico, pero incluso hay estilos de vida que se vuelven o contextos también traumáticos. Por ejemplo, hoy en día también el vivir en un ritmo tan acelerado en contextos donde, sí, donde por ejemplo estamos escuchando constantemente de las desapariciones, de temas de violencia, ¿no? Todo eso resulta también traumático y hay afectaciones también a la salud, ¿no? Al ser integral, a las relaciones, a las comunidades. Entonces, ahorita que te escuché, yo creo que por eso es también creo que tan importante que empecemos a, a como esta perspectiva del trauma que también ya en en varios lugares, ¿cómo se dice? Como ciencias y todo lo empiezan a incluir, pues irlo también haciendo ya más visible, ¿no? Sí, 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 porque necesita un enfoque y una atención especial también, ¿no? Exacto. Sí, Sí, fíjate. No, sí, sí, Alma. No, es que sabes que entendí cómo está también parte del trama cuando empiezas a hablarlo. Decía un facilitador, Sergio Michel, que también el trauma se genera como del impacto en el cuerpo, pero también las veces que repetidas que tú vives ese evento que generó esa huella en ti, pero desde la no compañía.
que una de las variables que puede ser cambiante o detonante para el efecto del trauma es vivir ese proceso también acompañado. Y entonces aquí viene la invitación desde poder nombrarlo, poder reconocerlo, ¿no? Un poquito estando acá en Guadalajara, es como el tema de, no, pues que la Ciudad de México va siempre rápido, rápido. Sí, vivimos en una costumbre de que todo sea así como, sí, como muchas veces sin darnos cuenta, pero qué importante es esto que dice Su de nombrarlo, de poder vivir este proceso también acompañado, ¿no? Sí. Y bueno, también quisiera preguntarte, Alma, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas huellas visibles o invisibles, ¿no? Que ha dejado la violencia, ¿no? Como también Ujú. que en general trauma. Sí, y bueno, un poco también antes de hablar de lo de las huellas, y porque no contesté la pregunta de México Ah, y la relación con las violencias. México está viviendo una crisis humanitaria derivado de estas guerras. En particular, digamos, de la guerra que emprendió el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico. Esta guerra ha derivado en que actualmente tengamos más de 133,000 personas desaparecidas, más una cantidad que creo que llega casi al millón de personas asesinadas en los últimos 30 años aproximadamente. Entonces, estamos viviendo las secuelas de estas guerras y de los impactos de estas guerras, incluso, pues, a un nivel más macro, pues, de todo el efecto del neoliberalismo y de las guerras que tienen que ver con la desigualdad, con profundizar la desigualdad, Uh-huh. con que cada vez haya más trabajos precarios, trabajos mal pagados y que pues toda esa fuerza también tenga que sostener al mismo sistema que pues es un consumir y consumir, ¿no? Entonces, lo que está pasando en México es una crisis también de salud mental y ustedes lo pueden ver con lo que decían ahorita, pues del estrés, la cantidad de estrés que hay en el país, la cantidad de estrés que hay en ciudades grandes, las muertes, porque muere más la gente en México y muere por enfermedades que tienen que ver con el corazón, con la hipertensión, ¿no? con todo el tema circulatorio, ¿no? De las costumbres, también mueren por diabetes, ¿no? Y por accidentes, ¿no? Muchas veces producidos por alcoholismo, ¿no? Entonces, hablando un poco ya conectando lo de las huellas visibles e invisibles, pues lo que pasa en México es una realidad dolorosa de esa guerra, ¿no? No abordada adecuadamente. Si nosotros vemos los países que están en guerra, bueno, ahorita con toda la situación en Palestina, que se trata un poco de movilizar ayuda humanitaria para que la gente pues que está viviendo en esa situación al menos tenga una atención inmediata, ¿no? Ahorita no se está logrando ni siquiera comida en ese país, pero acá en México llevamos años que estas secuelas, que estos impactos pues no se han atendido de la mejor manera o de alguna manera, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues estamos repitiendo estos ciclos de violencia y estos ciclos de trauma, ¿no? Entonces, al no sanarlos, al no haber una apuesta, digamos, por reconstruir ese tejido social, pues lo que haces es profundizar esos ciclos, ¿no? Y las huellas visibles, pues es lo que siempre nos diagnostican, lo más común es estrés postraumático, ansiedad, Sí. depresión, pues que TPL, o sea, empieza ya como una clasificación como más particular, digamos, en intentar encuadrar, ¿no? Qué es lo que está viviendo la persona, ¿no? Cuando en realidad, pues, muchas de esas huellas pueden ser producto de estos impactos vividos por las violencias directas, ya sea, pues, desde mi novio me cacheteó hasta físicamente, ¿no? Huellas físicas, hasta una desaparición, un feminicidio, pues, hasta cosas menos visibles, ¿no? Que hablaban ustedes también de qué huellas invisibles hay en todo esto, pues hay huellas que tienen que ver con ese dolor emocional profundo, ¿no? O sea, un dolor que al no ser verbalizado, al no ser puesto a la luz, pues lo escondes en lo profundo. También, pues cambios en la visión del mundo, no es lo mismo una persona pues que está deprimida, que está triste, que no tiene sentido de esperanza, a una persona que logra, digamos, entender y vivir con
lo que le ha pasado, ¿no? Viviendo un poco aprendiendo a vivir con los traumas, con los eventos traumáticos, y que también como es parte de esas huellas pues invisibles que no se ven, y, y pues esto que les decía, la circularidad, ¿no? De al no abordar adecuadamente en su tiempo estos traumas, pues lo que hacen es profundizar esas huellas y esos abscesos, ¿no? Que se hacen mentales, ¿no? Sí. Claro. Sí, y fíjate que ahorita escuchándote, Alma, también en esta construcción del nombrarlo, como también de reconocerlo, ¿por qué crees tú que sea importante tener la perspectiva del trauma en los procesos de construcción de paces? ¿Cómo puede ayudar esto a generar también una cultura distinta? Pues sí, creo que hablar de procesos de sanación en general es apostarle a la construcción de paz. Y creo que yo he sentido que en los últimos 5 años el tema de sanación ha estado en la narrativa pública. Antes no se hablaba tanto de sanar. Y creo que parte de esa construcción de paz, digamos, es apostarle también a una sanación no solo momentánea o no solo estética, como yo digo, porque si no podemos caer en un yo ya estoy bien, ¿no? Mientras el mundo sigue destruido, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo nos acercamos también desde la sanación a los procesos de construcción de paz, también desde la memoria, desde la justicia, desde la reparación y desde la no repetición, que son procesos clave fundamentales en los procesos de justicia para que las cosas no se vuelvan a repetir, para que no haya otra vez el nivel de violencia que tenemos en México? Hay que abrir, ¿no? Esos procesos de justicia y de memoria y de verdad, ¿no? O sea, no se pueden sanar las heridas si no se habla de las heridas. Es algo como ilógico decir, sí, ya sanamos todos, como decían en el gobierno anterior, abrazos y balazos. Abrazos, no balazos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es falso, digamos, el discurso porque sigue habiendo violencias, ¿no? En las claro. calles, la inseguridad y todo esto, ¿no? Entonces también es ese abrir esos procesos de justicia, de verdad, de memoria, que en México no han estado tan desarrollados, ¿no? Ha habido experiencias importantes, ¿no? Al crear, pues, desde comisiones de búsqueda, mecanismos de la verdad, mecanismos extraordinarios, porque en verdad, desde el punto de vista de las víctimas, digamos, de desaparición que se han organizado para impulsar todas estas reformas, pues todavía se queda muy corto porque la justicia tradicional no aborda el daño, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, no aborda el daño y se queda solamente en dar una especie de paliativos, ¿no? Sin ir a las raíces profundas de lo que causa esta violencia directa, que Ujú, Galtung lo explica muy bien con el triángulo de la violencia, en detectar que la violencia estructural y la violencia cultural son parte de esos mismos ciclos de las reproducciones de violencias que venimos haciendo, y mientras no se ataque la raíz, que es la desigualdad, la pobreza, el racismo, ¿no? Los roles que hay estereotipados de que la mujer se dedica a la casa, que el hombre se dedica a proveer, pues mientras no se ataquen esas raíces, pues digamos las violencias directas seguirán, ¿no? Apareciendo a claro, través te de comento. comportamientos y de conductas que dañan a otras personas, porque no estamos Claro. en esa conciencia. Sí, es por eso también que de pronto vemos como hay situaciones que más allá de notar que sí se van transformando, siguen más bien creciendo, ¿no? Hay problemáticas de como las desapariciones, temas de feminicidios, pues en general todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de violencias también, ¿no? Porque justo esto no se va a la raíz, sino que se atiende por encimita, ¿no? Y eso lo vamos reproduciendo, porque también pienso que por ejemplo, ahorita estamos hablando de estas cuestiones, estas problemáticas sociales, pero también si nos vamos como al ámbito incluso personal, ¿no? Ujú. De verdad. También muchas veces queremos atendernos, pues también así como por encimita, ¿no? Y no vamos también a la raíz de donde viene todo eso, ¿no? Como de verdad generar esos cambios de transformación más profunda, ¿no? De cuestionarnos a veces las ideas, creencias que tenemos, estereotipos, ¿no?
y creo que eso es lo que, pues sí, muchas veces lleva a que más allá de ver un cambio en el sentido de sentir que van disminuyendo las violencias, a veces siento yo que han ido Se incrementando, ¿no? Por expande. más de que pues escuchamos que hay muchos proyectos, programas, acciones que están buscando, y sí, también lo creo y también lo veo y lo reconozco, ¿no? Pero desde mi punto de vista a veces sí falta eso que tú decías, ¿no? Como ir a la raíz, ¿no? Ujú. No sé tú cómo lo piensas, pero bueno, em, eh, hablando o siguiendo también con este punto, mi querida Alma, que desde tu preparación, también desde tu experiencia, perspectiva, qué estrategias, ¿no? Podemos o qué caminos podemos ir abriendo también justo para no quedarnos nada más como con esto de que no estamos yendo a la raíz, pero a ver, ¿qué sí podemos hacer, ¿no? O qué sí se está haciendo, qué notamos que ya tiene ahí como cierta luz que nos alimenta la esperanza, ¿no? Y que nos da luz también para no desfallecer, porque la verdad es que es complejo, o sea, vivir en un mundo así, en una situación así, y sí, de repente no caer y decir, ya, Ujú. no se puede hacer nada, ¿no? ¿Tú qué recomendarías o qué propones? Ujú. Pues hay como muchas cosas que ya se están haciendo, como dices, y hay que partir de ese, pues de ese reconocimiento de lo que ya muchas víctimas, muchas personas que empiezan a reconocerse como sobrevivientes, pues están haciendo por transformar estas estructuras, por también construir la paz, por apostarle más a una narrativa de paz que a una narrativa de guerra. Y pues a mí me parece que una cosa es primero pues atender esas violencias directas que pueden estar viviendo muchas personas actualmente, ¿no? Y eso tiene que ver con poder pues brindar o acercar estos programas de atención a violencias directas desde las personas, los niños que están, niñas que están siendo abusadas en estos momentos, en estos días, ¿no? Porque las estadísticas dices no paran, ¿no? Y hay que seguir generando programas Ujú. que pongan al centro a las víctimas, a las sobrevivientes y que puedan ellas ser partícipes de la construcción de estos programas de empoderamiento, de afrontamiento de los daños, de sanación de lo ocurrido, de integración. También es una palabra que puede caber similar a sanación, porque mucha gente dice, pero no estamos enfermos, ¿por qué vamos a sanar? Ujú, ¿No? Pero es también una parte de poder integrar lo que vivimos, ¿no? Ese dolor, esa cicatriz, ese evento traumático, ¿no? Ahora va a tener que vivir con nosotros y entonces, ¿qué hacemos un poco para poder, pues al menos tener lo mínimo necesario para brindar una seguridad al cuerpo, a la persona, a la familia, a la comunidad? Y después del abordaje, pues, de las violencias directas, lo que también se propone en el artículo es abocarnos a la parte también de mirar las violencias estructurales, ¿no? Y ahí a lo mejor no podemos ir ahorita a cambiar el sistema económico mundial, que eso además ya está sucediendo sin que ujú. nosotros estemos como haciendo mucho, pero bueno, ya hay un presidente, ya hay unos cambios que se están viendo, ¿no? Pero tal vez sí podemos cambiar la cultura pues que aprendimos y en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, una narcocultura de la violencia que seguimos reproduciendo porque nos gustan los corridos, pues digamos es un abono a esa cultura de la guerra, ¿no? Ujú. Eh, y también, pues, cambiar la cultura machista, ¿no? Que es también una cultura muy arraigada en Latinoamérica, en México en general, ¿no? Que siempre ponen esta subordinación a las mujeres, ¿no? Y estamos en ese momento también de cuestionar esa subordinación y de también poder observar esas relaciones de poder y esos ejercicios violentos que a veces luego hacemos, ¿no? Entonces, en el artículo también se propone algo así como un plan nacional de deconstrucción, porque es como si nosotros ya aprendimos todo esto en la secundaria, en la casa, con los Ujú, amigos, ¿no? Ya aprendimos una forma de ser, ya nos creímos, por ejemplo, el amor romántico
de Marimar y de María la del Barrio, ¿no? O sea, ya tenemos una cierta formación, unas ciertas creencias. Y cuando tú empiezas a trabajar estos temas del camino de la sanación, empiezas a caer más en conciencia de estas creencias que pues te limitan, ¿no? O te obstruyen o dejan encerrado en una sola parte. Y la invitación es a deconstruir esas violencias, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, una cosa que voy a balconear a mi mamá, pero tiene interior de que se ríe de las personas gordas. Entonces, eso es algo muy interiorizado, como de ella, de burlarse, ¿no? Cuando pues es algo normalizado, ¿no? No está bien, no deberíamos de juzgar los cuerpos ajenos, pero es algo que se hace como normal, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poco esta antenita, ¿no? De decir, bueno, podemos combatir también esas violencias que nosotros normalizamos y aprendimos, ¿no? Y por eso este plan que nos ayude a quitarnos un poco estos esquemas de yo soy, a veces trato mejor al blanco que a la mujer indígena, a veces trato mejor las sapiencias de los europeos que las sapiencias de las mujeres de acá, ¿no? Cómo esas cosas las tenemos interiorizadas y son parte de ese camino de sanar un poco también esta propia configuración que tenemos Claro, y poder reestructurar el tejido de otras maneras. sí. Fíjate que a mí me hace mucho sentido ahorita que te escucho, cuando yo conozco este tema del triángulo de la violencia y trabajo como en instituciones educativas, que por ahí también ve la otra pregunta, es primero creo que es vital reconocer las violencias en las que nosotros ejercemos esa violencia. Esas microcomportamientos, esas microviolencias de las que nosotros también seguimos perpetuando como de, ay, pero, ay, chascarrillo, ay, es una bromita, no pasa nada, pero algo que sí tenemos que empezar como para ser consciente del impacto, sobre todo de esta violencia directa, es checarnos desde nuestros prejuicios, checarnos de todas estas cosas que ahorita antes decíamos que es ir a la vida sin los prejuicios, pero están ahí, están todo el tiempo detonando un montón de cosas que si bien queremos empezar por procesos de sanación es mirarnos desde todos completitos, no desde todas las cosas chéveres que tenemos, sino también desde las no chéveres también. ¿No? Y es como hasta que dices a tu mamá, entonces yo también nos vamos cachando en un montón de violencias y justamente mirar esta violencia estructural o la violencia cultural en la que nos arraigamos nos permite entender por qué ocurre lo que está ocurriendo en la manera directa, ¿no? Y tenemos que meternos hasta el fondo para ir logrando recabar como toda esa información que requerimos, no solamente para quitar lo que hay arriba, sino para entender profundamente por qué está ocurriendo lo que está pasando y vivir el proceso de la sanación desde un lugar pues más limpio también, ¿no? Y entonces, Almita querida, ¿qué recomendaciones planteas tú, tanto para las instituciones como para las relaciones sociales comunitarias? Pues muy buen tema. Bueno, recomendaciones además hay también muchísimas pues de incluso todos los organismos internacionales que han venido a ver la realidad que ha pasado, que está pasando en México y que ellos han dicho, a ver, han hecho observaciones, han hecho recomendaciones de qué cosas se tienen que priorizar para garantizar un poco pues que esos derechos humanos se respeten, se garanticen, se promuevan, ¿no? Porque esto es un tema también de derechos humanos, no solo es un tema de violencias, de responsabilidad individual, también hay una responsabilidad del Estado y es un poco siempre lo que tratamos de colocar en el fondo, que el Estado como tal se haga responsable y si hay algún funcionario público que no se siente Estado, pues es una invitación a sentirse también parte de ese garante que respeta esos derechos humanos, ¿no? Entonces el Estado ya de por sí tiene una responsabilidad que sí o sí tendría que cumplir, ¿no? Y entonces por eso toca a los grupos, a los sectores también, pues exigir esto de la perspectiva del trauma, ¿no? O sea, es algo muy nuevo. Incluso los estudios de trauma se empiezan a hacer a partir de estudiar a los veteranos de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces son recientes en relación a la historia de la humanidad, en realidad.
apenas empiezan a desarrollar, y yo creo que también el Estado podría apostar a invertir mayores recursos en investigación de cómo funciona el trauma y cómo también se puede pues recuperar mejor las personas, ¿no? También pues yo en el artículo menciono que el trauma es en México un asunto de salud pública, ¿no? Y debe ser considerado también como parte de los programas de salud que hay, porque actualmente es muy difícil que las personas puedan acceder a procesos de salud mental o de salud pues integrativa de lo que pasa, ¿no? Entonces, incluso pues asistir a un psicólogo es algo caro, ¿no? Que no, a veces no te puedes garantizar en el proceso, entonces se necesita ampliar a más programas gratuitos de atención a la salud emocional, a la salud mental, y también poder acompañar a las víctimas en emociones como la culpa, la vergüenza, el enojo, ¿no? Que son emociones que normalmente queremos negar como cultura, ¿no? Culturalmente. Entonces, también es abrir esos espacios para que las víctimas y los sobrevivientes lloren y hagan también sus procesos de duelo a lo que pasó, ¿no? Para que no se le tenga ese estigma que hay actualmente a las emociones como el miedo, como la culpa, como el enojo, ¿no? Sí. Muy bien. Ujú. Que estoy como sorprendida de cómo se nos está yendo ya el tiempo. Pero bueno, quisiera leer un comentario que tenemos aquí por el chat. Y dice Eli Fig, dice, cambiar esa mentalidad en nuestros hijos de machismo, pero también educar en principios y valores a las mujeres para no pasar del empoderamiento femenino a estas tendencias de feminismo que están regalando, creo que aquí rebasando, ya vi que aquí corrigió, los derechos también y provocando caos, sino un balance de respeto entre ambos sexos y aprender a amarnos. Sí, 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 muy de acuerdo. Y esto es parte de la reconstrucción del tejido social, reconstruir las relaciones entre hombres y mujeres, reconstruir las relaciones padres e hijos, reconstruir las relaciones Estado-pueblo, por así decirlo, ¿no? Claro. Y es parte también de cuando, siento también que cuando sanamos nos dejamos de poner a la defensiva en la que estamos muchas veces, porque pues obviamente producto de los daños y de los impactos vividos, pues la gente procesa un montón de cosas, ¿no? Y no está para acoger, para abrir su corazón. Y eso también, eso pues lo hemos vivido, ¿no? No toda la gente lleva el mismo proceso, el mismo ritmo, y hay que irnos poco a poco, pues abriendo estos espacios seguros, como un poco lo que hacemos en los círculos, es Ujú. generar este espacio para que las personas puedan hablar de esto que ha sido muy difícil, que ha sido tan difícil que incluso no le puedes contar a nadie o no le has podido contar a nadie, ¿no? Entonces, imagínense cargar tantos años, 30 años, 40 años, algo que no pudiste contar que pasó, pues es un proceso muy, muy difícil, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estos espacios circulares, pues es poner un poco ese contenedor, como nos lo dice siempre la maestra Kay Pranis, ¿no? Poner ese contenedor, esos acuerdos de por qué estamos ahí, ¿no? Y los grupos de sobrevivientes, los grupos de víctimas son fundamentales para sentir esa esperanza compartida, ¿no? Porque también ya nos lo dicen los libros y la teoría. No vamos a sanar solos y no sanamos solos, sanamos en las relaciones con las personas, ¿no? No es que yo allá con mi psicólogo con 20 años de terapia ya me sané, Mm, no, funcionamos acá en poder también eso, abrir espacios para las heridas y no tenerle miedo al dolor, ¿no? Que también es algo que culturalmente nos han enseñado un poco a esconder, y es más bien cómo nos acompañamos a atravesar estos procesos también de dolor o dolorosos como comunidad, como país, pues como familias, ¿no? También porque pues hay rupturas, ¿no? También personales, familiares, comunitarias. Entonces, bueno, esa es también parte de las recomendaciones
pues a quienes estén generando estos procesos, pues que se sientan parte de esa construcción de paz que estamos haciendo muchas personas en México, de esa educación para la paz, de ese querer promover nuevas relaciones desde la ternura, desde el amor, desde la compasión y menos desde la competitividad y desde pues el Castigo. castigo, el punitivismo tan interiorizado que tenemos también Sí. de querer que alguien no la pague, ¿no? Y cuando en realidad pues somos ese tejido, gran tejido que estamos pues conectados. Sí. Oye, mi querida Alma, pues ya estamos llegando a la recta final. Nada, pues invitarte, yo sé que luego tú también acompañas distintos procesos, tienes espacios. Si las personas que te escuchan por acá también quieren ponerse en contacto contigo, a lo mejor incluso para saber más de esta publicación que tú hiciste, dónde te pueden encontrar? Digo, yo sí sé dónde te pueden encontrar, pero la gente que no te conoce. Y me pueden encontrar, bueno, en las redes sociales como Alma García o como Yo Soy Alma en Instagram y también en LinkedIn estoy como Alma Guevara y bueno, ahí ahora que termine el programa voy a poner el link del artículo para que lo puedan Ay, leer muchas gracias. Perfecto, sí, eso te iba a decir. conectados. Igual trataremos también de estar ahí compartiendo el artículo para que quienes nos escuchen pues también tengan ahí el acceso. Y bueno, pues ya para cerrar y como lo hacemos en los círculos, la invitación a- en una frase, cómo nos vamos o qué nos llevamos de este espacio, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Ay, o quien quiere empezar y luego cualquiera de las dos almas. Tú toca ya. Pues yo me voy contenta, pues está muy nerviosa, pero muy Mm. feliz también de venir y contarles un poco de este artículo y pues me voy esperanzada. Mm. Yo me voy muy agradecida y contenta también de hecho ya me acordé que ya había estado en el telar, pero en la primera temporada Ajá. y virtualmente. Entonces contenta de que ya nos hayamos encontrado por acá y muy agradecida. ¿Y tú, mi querida Alma Figueroa? Yo me voy esperanzada también. Fíjate que vamos por un camino muy lindo porque lo necesitamos, nos necesitamos todos. Entonces que empecemos a generar esa conciencia de que sí nos necesitamos y está lindo necesitarnos también, está lindo vernos. Y me voy muy esperanzada. Muchas gracias, Alma. Besote. Pues así nos vamos y bueno, recordándoles como siempre que aquí sigue toda la programación, sigue Armando Quintero con temas de psicología. Y pues nosotras nos vemos por acá en este telar el próximo miércoles. Tenemos cross de aniversario, así que tenemos a dos grandes invitadas también conductoras de esta estación de Caldero Radio, así que no se lo pierdan. El próximo miércoles les esperamos por acá. Y pues bueno, como siempre, les mando un beso, un abrazo lleno de cariño y de amor y nos vemos prontito. Gracias. Gracias. Beso. Bye. Bye bye. Bye.